Yo pasé una gran parte de mis veintes apurada. Y honestamente siempre fui, desde que tengo memoria, una persona apurada. Yo de chiquita quería ya crecer, en el colegio quería ya graduarme, cuando estaba en la universidad quería estudiar la mayor cantidad de carreras posibles, lo antes posible. Cuando me gradué, ya regresar a Quito para ya estar con mi novio, para ya casarnos, ya comprar nuestro apartamento. Y por eso viví una gran parte de mis veintes súper apurada. Apurada por llegar a estos lugares imaginarios, apurada por cumplir con estas medallas, con estos hitos, con estos logros. Y cuando empecé a trabajar en mí, en mis veintes, fue súper duro y confrontante tener que aceptar que una gran parte de este apuro venía de mi ego. Venía de un intento de sentirme suficiente, de sentirme merecedora. Mucho de este apuro venía de mis inseguridades, de mis heridas, de mi comparación y de pensar que si tan solo me apuraba y llegaba más rápido o llegaba antes, iba a recibir esa validación, esos aplausos, ese todo va a estar bien, estás en buen camino. Y ese apuro sí me llevó a tomar decisiones grandes y un poco impulsivas sin necesariamente saber qué significaban o las implicaciones que tenían, sin darles a esas decisiones el tiempo y el espacio y la introspección necesaria para dar esos pasos con una seguridad interior. Y ese apuro venía de la comparación, de estar viendo afuera qué estaban haciendo otras personas, qué están viviendo, qué están logrando. Y yo tenía este terror a quedarme atrás, a quedarme soltera, a ser la última, a ser la que se quedaba en la percha, a ser la que llegaba última a coronar una montaña. Lo irónico es que muchas de esas decisiones personales, especialmente con respecto a estar soltera y a casarme, que yo quería ser la primera y pensé que si me comprometo antes estoy ganando y si me caso antes estoy ganando y esa es una señal de que voy en buen camino. La paradoja es que si bien fui una de las primeras amigas en casarme, también fue la primera en divorciarme. Y después de repente a los 27 estaba soltera y había tenido un solo novio en mi vida y no sabía nada de salir, de date, de tener novios, porque fui novia por un pedazo de tiempo muy, muy, muy cortito y ni siquiera lo disfruté ni lo saboreé porque ya tenía este apuro por acelerar las cosas y por casarme. Compramos un apartamento cuando me casé súper rápido, lo construimos súper rápido, también con este apuro se lo quedó mi ex y ahí quedó el apartamento que diseñé con tanto amor y tanto cariño, que ahora estoy agradecida porque me gané la lotería del Green Card, pero en ese momento sí fue súper duro porque de nuevo hice todas estas cosas con este apuro y ahora no tengo estas medallas y no tengo estas cosas externas para demostrar que ese apuro valió la pena. Apenas me casé, puse en pausa y diluí un montón mis metas para ser la esposa perfecta y nos fuimos a Madrid a sacar las maestrías lo antes posible para poder entonces ponernos a construir la vida de verdad. Y lo irónico es que terminé en una depresión clínica en Madrid y terminé con un burnless en esa experiencia porque no era burnout, era un burnless con el alma congelada de haber negociado las cosas que eran realmente importantes para mí. Hice todo eso tan chiquita, a los 24, 25, porque pensaba que ya tenía que ser la mejor esposa del mundo. Pero tuve mucha suerte que gracias a esa depresión clínica tuve que irme bien profundo y tuve que mirarme en el espejo y tener una honestidad brutal con lo que estaba pasando en mi vida, con lo que realmente me importa, lo que había negociado, mis valores, las decisiones que había tomado y de verdad hacer un inventario de para quién tomé todas estas decisiones, para quién estoy viviendo, a quién estoy tratando de complacer, para quién estoy teniendo todo este apuro. Y en el centro de esa depresión clínica fue aceptar que estaba en un montón de apuro por seguir reglas que nunca fueron mías. Quería complacer a mis papás, quería complacer a la sociedad, quería ser la niña buena, perfecta, que hace todo entre comillas bien y que sigue todos estos hitos y este checklist de vida. Y también estaba tratando de ir al ritmo de personas mucho mayores que yo en un intento de probar que era suficiente. Pero porque siempre he sido una persona a la que le gusta la velocidad. Una de las cosas que yo empecé a escuchar cuando empecé a trabajar en mí, cuando empecé a transformar mi vida, era esta frase de, voy a decir siempre entre comillas, no hay apuro. Parecía que los dos caminos que se me ofrecían o las dos tarjetas de las cuales podía elegir era este apuro, que estaba experimentando las consecuencias de este apuro, la desconexión de mi alma de este apuro. Pero la otra opción parecía ser no hay apuro, fluye, anda lento, hay tiempo de sobra. Y porque siempre he sido una persona apurada, siempre también he escuchado mucho eso, ¿no? Como que anda más lento, frena un poco, no hay apuro, ¿para qué tan rápido?
Y le agarré un poco de desesperación. No te voy a mentir, le agarré un poco de rechazo, un poco de fricción, un poco de ira a esta idea de que la única solución era cruzarme de brazos, soltar el acelerador y dejar que la vida pase. Como si hubiesen solo estas dos opciones, que son el apuro o la pasividad. Y tuve un conflicto con este tema de la velocidad, esta confusión al respecto de cuál es la manera alineada, productiva, valiente de relacionarnos con este tema de la velocidad. Por un lado, tuve que enfrentar consecuencias grandes de tomar decisiones apuradas. Por otro lado, esta idea de no hay apuro, tranquila, honestamente también me sonaba un poco mediocre y un poco conformista. Y en la parte de mi vida, después de casarme tan chiquita, yo me puse a ir más lento, no hay apuro, no pasa nada. Y el resultado tampoco fue muy lindo y fue extremadamente doloroso para mí poner un montón de cosas en pausa porque otras personas pensaban que eso era lo correcto y eso es lo que debería hacer en esa etapa de mi vida, cuando en realidad tenía 25 años, en el prime de mis 20s, y era el momento para darle más duro que nunca antes. Y cuando pienso para atrás, ahorita te enlisté y te conté varios momentos en los cuales fui apresurada y competitiva y con ese apuro un poco desesperado por llegar a ciertos lugares. Pero también puedo pensar en varios momentos en los que he usado ese, entre comillas, no hay apuro, para dejar el tiempo pasar, para negociar cosas súper importantes para mí, para no exigirme el nivel coherente con lo que soy capaz. El no hay apuro también tiene su lado peligroso y mediocre. Porque hay momentos en nuestras vidas en los que nos da miedo admitir los sueños gigantes que tenemos, lo lejos que se sienten. Puede ser difícil admitir que no nos sentimos capaz, que no pensamos que es posible, que no vamos a estar a la altura de cierta meta o de cierto sueño. Tener metas gigantes y querer construir algo extraordinario da mucho miedo. Y hay varios momentos de mi vida en los que me ha dado miedo no ser capaz y he utilizado ese no hay apuro, hay tiempo de sobra, no tiene que ser ahorita, para justificar la procrastinación. He usado también esa máscara de paciencia y voy a fluir con el mundo para hacerme para atrás, para esconderme, para querer menos, para tapar mis sueños y para ser mediocre. Y eso es cobarde, eso no es valiente, eso no es productivo, eso no es alineado tampoco. Porque la paciencia también puede ser una máscara que utilizamos para evadir, para lavarnos las manos y para contarnos una historia mental que justifica la zona de confort y que justifica y que suena linda y sofisticada y con buen branding para decir, me voy a quedar aquí cómodamente en vez de enfrentar y hacer las cosas que me competen hacer. Si somos súper objetivos y súper honestos, en realidad sí hay prisa. Porque hay oportunidades que no nos vuelven a pasar por al frente, hay proyectos que no se vuelven a dar en circunstancias, hay tiempos en el mundo y circunstancias políticas y económicas que no se vuelven a dar. El futuro no siempre está asegurado, no siempre hay tiempo de sobra y sí existe también el tiempo desperdiciado, las oportunidades desperdiciadas y tenemos que poder traer eso sobre la mesa, aunque es confrontante y da miedo y es de valientes vernos al espejo y aceptar que hemos estado perdiendo el tiempo, que nos hemos estado achicando, que nos hemos estado escondiendo, porque sí existe el potencial desperdiciado, el crecimiento desperdiciado y las oportunidades desperdiciadas. Y no tomarlas es a veces ser cobardes, pero es fuerte, ¿verdad? Aceptar eso y la cabeza es súper inteligente y para no aceptar cuando estamos siendo cobardes, porque da miedo y es difícil y es doloroso, nuestra cabeza también se sabe crear y contar historias súper sofisticadas para hacernos sentir mejor, para apaciguar nuestro ego, para argumentar a favor de nuestros miedos. A veces estamos siendo mediocres y nos estamos contando una historia de que estamos siendo pacientes o que estamos siendo serenos. Al final del día, esto es complejo. Hay un montón de diferentes opciones y de lados y solo tú puedes hacer estos inventarios y este trabajo interior. Solo yo puedo hacer los míos. Porque para cada persona se ve totalmente diferente lo que significa apuro, lo que significa valentía, lo que significa cobardía, lo que significa velocidad. Entonces, el tema del episodio de hoy es algo que solo cada uno puede inventariar, decidir, filtrar y organizar para saber qué significa. Pero tenemos que tener todas las cartas sobre la mesa, porque no todo el mundo necesita darle más suave, no todo el mundo necesita darle más duro, no todo el mundo necesita hacer más. Pero tampoco podemos solo decir no hay prisa y hay tiempo, cuando en realidad a veces sí hay prisa y no hay tiempo de sobra. En estos últimos meses he estado profundizando y reflexionando mucho sobre este tema de la velocidad.
sobre el apuro negativo, pero también sobre este apuro positivo, sobre los impactos y las consecuencias y los platos rotos que tuve que pagar, pero también las partes hermosas que me ha dado en la vida. El miedo puede ser igual. Hay miedos que pueden ser súper tóxicos y que necesitamos sanar o enfrentar. Y hay otros miedos que pueden ser tan productivos porque nos llevan a tomar acciones que nos cambian la vida. Hay miedos que me han cambiado la vida y que estoy tan agradecida de haberlos tenido porque gracias a esos miedos he sido más eficiente, más ágil, más productiva, una visión más a largo plazo. Y entonces el miedo no es solo esta cosa negativa que quiero evadir, y con el apuro, este tema de la velocidad es igual. Porque este mismo apuro, del que empezamos hablando de una manera retadora y difícil, en realidad ese apuro también me llevó a tomar las decisiones más importantes de mi vida. Me llevó a empezar mi empresa, me llevó a empezar a crear contenido cuando no sabía qué estaba haciendo, me llevó a invertir y abrir mis primeras cuentas de inversión súper chiquita. Me llevó a aplicar a la lotería del Green Card por este apuro de querer crear y construir una nueva vida y de vivir en Nueva York. Me llevó a aprender de finanzas cuando hace 10 años no sabía absolutamente nada, lo cual me llevó a ser independiente y a tener autonomía financiera. Me llevó a construir un patrimonio millonario. Me llevó a lanzar mis journals mucho antes de saber qué estábamos haciendo. Me llevó a trabajar en mí y a sanar mi corazón roto y a prepararme para una relación, lo cual me llevó a conocer a mi novio. Y cuando miro para atrás, todos los sueños que he construido, que amo con todo mi corazón, sí han dependido y han necesitado de esta velocidad, de ser eficiente, de no perder el tiempo, de no paralizarme, de no conformarme, de tenerle mucho miedo a quedarme de brazos cruzados y a solo esperar que otras personas hagan las cosas por mí. Esa velocidad me ha llevado a tomar pasos imperfectos que han cambiado mi vida para siempre. Y es ahí donde quiero hacer una pausa para aclarar algo que me cambió la vida, y es que tenemos que entender y hablar de la diferencia entre apuro y urgencia. Esta es la diferencia que ha cambiado todo para mí y que utilicé para decretar y elegir mis metas de este nuevo año. Mi cumpleaños fue la semana pasada y pasé todo el viaje reflexionando y escribiendo acerca de esta diferencia entre el apuro y entre la urgencia, y cómo quiero usar estos dos conceptos para elegir mis metas, para empujarme, para hacer que las cosas pasen y para elegir mis metas no solo de este nuevo año, sino también del 2026. Lo que escribí, a la conclusión a la que llegué en este nuevo paradigma para mí, que siento que acaba de resolver y sanar este conflicto interior que he tenido por una década, es que llegué a la conclusión de que el apuro es un montón de ruido, porque viene del ego, viene de la comparación, viene de esa inseguridad y esa vocecita que dice, te vas a quedar atrás, te falta, corre, apúrate y prueba las cosas a otras personas. El apuro se trata de ver para afuera, ver lo que están haciendo otras personas, y tiene un gran enfoque en llegar, en el resultado, en ya terminar algo, que ya se acabe el proceso. Y por ende tiene mucho que ver con cómo nos vemos por fuera, en querer impresionar a otras personas, en querer que otras personas nos aplaudan, nos acepten, nos validen, en querernos ver bien por fuera al frente de un círculo social, al frente de nuestros papás, al frente de nuestra pareja. Y por ende el apuro nos hace impulsivos y sí desgasta, sí cansa y sí desconecta, porque nos desconecta de nuestra alma. El apuro de cierta manera está lleno de máscaras y está desconectado de nuestra verdad, de nuestra valentía, de nuestros valores, pero la urgencia, y aquí, ojo, énfasis, aquí es donde todo cambió para mí, la urgencia, en cambio, es claridad, es velocidad y es un movimiento competente y coherente con lo necesario que tenemos que hacer para construir lo que queremos construir. Porque tomar acción, movernos y hacer que las cosas pasen es obviamente lo necesario para construir algo extraordinario, pero la urgencia es diferente al apuro, porque la urgencia se basa en la claridad de lo que tú quieres, la convicción de a dónde vas y para qué, la convicción y la claridad de qué te importa, se basa en la valentía para hacer cosas difíciles y también la humildad bien integrada para reconocer que nuestro tiempo es valioso y que en realidad no tenemos para siempre. La urgencia se basa en este reconocimiento profundo de que nos vamos a morir, de que el tiempo pasa súper rápido y de que la procrastinación es súper tóxica para el alma y para nuestros sueños y para nuestra energía creativa y nuestra energía vital. La urgencia se basa en tener súper claro que dejar para después lo que ya podemos hacer hoy
dejar para mañana lo que ya sabemos que deberíamos hacer hoy, no es nada cool. Porque este rigor, tenacidad, excelencia, no vienen de una actitud de no pasa nada, hay tiempo de sobra. Todas las personas que admiramos, las personas que han cambiado industrias, las personas que han construido cosas extraordinarias, no estaban en el sillón echadas para atrás diciendo, hay tiempo, no pasa nada, hacemos el próximo año. La urgencia es movimiento con convicción, es velocidad enfocada, energía disciplinada, que por ende nos da avances reales para construir y para de verdad crear estos nuevos caminos y construir la vida que vinimos a construir. Steve Jobs tiene una frase que les dijo a un grupo de alumnos que es: aparecemos en el mundo y tenemos esta única oportunidad para brillar, como una estrella fugaz que enciende un camino que deja una huella, pero muy rápidamente se extingue. Y él decía esto para expresar su filosofía personal de estas ganas, este anhelo, esta ambición de que él quería dejar una marca en el mundo. Él soñaba, y es lo que sí hizo efectivamente y evidentemente, él soñaba con construir una empresa que siga viva muchas generaciones después de que él ya no esté. Él tenía súper presente la mortalidad. Y me da piel de gallina pensar en él diciendo esto, hablando de lo corta que es la vida, hablando de que no podemos desperdiciar ni una sola oportunidad, hablando de esta urgencia de dar todo de ti, porque él sí se murió súper joven. Y aunque se murió y su vida fue relativamente corta para ese nivel de potencial y el nivel de impacto que tuvo, él dejó atrás un legado tan grande, no solo por los reconocimientos y lo que logró. A mí me encanta pensar en cuántos empleos dejó atrás, cuántos empleos creó y generó cuando estaba vivo, pero todas estas empresas y lo grandes que fueron y todos los productos que él desarrolló, en realidad no solo cambiaron la historia y la tecnología y el diseño y el marketing, pero solo ponte a pensar cuántas familias ahora han tenido estabilidad económica, han tenido un empleo, cuántas carreras profesionales se han desarrollado gracias a que Steve Jobs tomó la oportunidad que tenía en su vida e hizo todo lo que estaba en sus manos para cumplir su más alto potencial. Cambió tantas vidas a través de su excelencia. Y muchas veces escuchamos esta idea de que nada de lo que ganas o de lo que acumulas en la vida te lo llevas cuando mueres. Pero en realidad, ¿qué pasa si no se trata de lo que acumulamos, sino que se trata de lo que dejamos atrás cuando nos vamos? Muchas veces yo he escuchado este argumento de que el éxito profesional o de que hacer millones de dólares o de que crear algo extraordinario no vale la pena porque igual no te vas a llevar nada cuando te mueras. Pero en realidad me parece un argumento súper incompleto. Uno de esos argumentos que siempre me ha chocado un poco. Cuando yo he sido súper ambiciosa o cuando he compartido mis sueños, muchas personas me han dicho, ay, ¿para qué tanto? ¿Para qué quieres eso si igual no te puedes llevar nada cuando te mueras? Y es otra de esas preguntas filosóficas que he debatido muchísimo adentro de mí, pero algo que me ha hecho mucho clic después de ver tantos documentales y de leer autobiografías de estas personas extraordinarias es que en realidad dejan tanto atrás. Ese argumento de que ¿para qué valdría la pena si igual no nos vamos a llevar nada cuando nos muramos? Es como obvio que no nos vamos a llevar nada cuando nos muramos, ni siquiera sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando nos vamos de este plano. Pero ¿qué pasa si tener esta oportunidad de estar aquí, ser estas estrellas fugaces, se trata de lo que dejamos atrás? ¿Qué pasa si se trata de construir estos proyectos, negocios exitosos por los empleos que generamos, por las familias que ayudamos, los impuestos que pagamos, solo por el hecho de hacer un excelente trabajo con personas, con un equipo extraordinario? ¿Qué pasa si se trata de los productos que dejamos atrás, del impacto que tenemos, de los corazones que tocamos? Al final del día, todo lo que ves ahorita a tu alrededor, y quiero que te tomes un minuto y mires todos los objetos que tienes a tu alrededor. Cada objeto, cada cosa que ves hoy en día fue creada y construida por seres humanos, por grupos de seres humanos que decidieron que querían hacer y crear un micrófono que funcione, una cámara que funcione, un carro si es que estás manejando, el internet que se conecta en mi casa, alguien construyó esta casa, alguien construyó este escritorio y todas las invenciones que hoy en día tomamos por sentado fueron inventadas y creadas por un grupo de seres humanos buscando y siguiendo su energía creativa, su excelencia, y con esta hambre de innovar y de crear y de trabajar duro y de hacer un excelente trabajo. Todas las cosas que ves a tu alrededor, que hoy utilizas, que a veces tomamos por sentado muchas veces, en realidad fueron creadas por personas que hicieron que pasen las cosas. Personas que no se rindieron,
personas que no se dejaron vencer, personas que tuvieron la urgencia para dar estos pasos y para tomar esa acción. Y muchas de esas personas ya no están en el mundo y ya no viven y ya no están con nosotros y no se llevaron sus invenciones, porque ese no era el punto. El punto de trabajar a un nivel de excelencia es el impacto que tienes en otras vidas, en otras personas y en el mundo. Porque cada una de esas personas que dejó atrás algo que hoy en día tú utilizas, agradeces y saboreas los beneficios de tenerlo en tu vida, la persona que lo inventó, la persona que lo construyó, la persona que lo sacó adelante, dejó su huella. Y ni siquiera necesitas saber quién fue para apreciarlo ni para valorarlo. Una persona que hace que las cosas pasen genera empleos y multiplica oportunidades para otras personas y para el mundo. Y eso requiere de velocidad y requiere de valentía y requiere de una ética de trabajo extraordinaria y requiere de urgencia. Porque si todos los días estaríamos dependiendo de nuestras emociones que nos digan, ¿será o no será? Estaríamos sentados en el sillón viendo al cielo. La urgencia es este fuego interno que dice, no voy a desperdiciar mi vida, no voy a dejar los días pasar, no voy a quedarme cómodamente y complacientemente desperdiciando mi potencial. Entonces, el apuro viene de mirar afuera, pero la urgencia viene de mirar adentro. El apuro nos desconecta de nosotras mismas. La urgencia, en cambio, requiere de decirnos la verdad, porque la urgencia requiere de honestidad y valentía para aceptar, elegir lo que quieres. Requiere de enfrentar miedos, de hacer cosas difíciles y de vivir en integridad con los recursos que tienes, de energía, de tiempo, de capacidad mental, de inteligencia, de creatividad, de ganas, de motivación, de sueños. Tus sueños son un recurso interno también. El apuro es ansiedad, pero la urgencia es integridad. Y esa es la velocidad con convicción que se necesita para sacar adelante las cosas y hacer que pasen y cambiar las industrias y resolver problemas y topar vidas y cambiar el mundo de la manera en la que estemos siendo llamados a hacerlo y a ejecutarlo. Porque la urgencia viene de hacer lo que ya sabes que tienes que hacer. Viene de tomar esa acción diaria de la pelota que ya está en nuestra cancha. Viene de ejecutar eso que ya sabemos que nos compete ejecutar. Viene de dar ese paso que hemos estado procrastinando por miedo. Y viene de reconocer que en realidad, si nos miramos al espejo, sí sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces solo tenemos miedo. A veces solo estamos procrastinándolo. A veces solo estamos tratando de evitar el riesgo. En el fondo de nuestro corazón, yo creo que si apagamos un poco el ruido, le bajamos el volumen a las opiniones de otras personas y a las redes sociales, en realidad siempre tenemos algún tipo de pista sobre lo que la vida está pidiendo de nosotros. Si sabemos lo que queremos. Y yo creo que la urgencia viene con dejar de fingir demencia, dejar de ser cobardes y dejar de esconder lo que ya sabemos dentro de nosotros. Viene de dejar de postergar, viene de dejar de lavarnos las manos y viene de dejar de tapar y de diluir y de fingir que paciencia, no pasa nada, hay tiempo de largo. Y viene de decir, ya no voy a apagar mi fuego, ya no voy a apagar mis ganas, ya no voy a apagar mis sueños. Tengo ganas de más y me voy a poner manos a la obra con mis metas y mis visiones. Y por ende, la urgencia, ahora puedo ver que está tan conectada con el optimismo y con la valentía y con esta naturaleza que tenemos de querer crecer y de querer avanzar. Entonces, lo que hizo clic para mí fue que el apuro viene de tiempos de otros, pero el apuro también está basado en el resultado. Pero lo que en realidad a mí me sirve es darme cuenta que el resultado no está en mis manos. Pero lo que sí puedo, lo que sí está en mis manos es la urgencia con el camino. O sea, el paradigma que más me sirvió fue darme cuenta que la urgencia más productiva, más fértil, más útil es la que se enfoca en el hoy. Es hacer lo que tengo que hacer hoy, es hacer lo que puedo hacer hoy, es hacer lo que está en mis manos hoy, porque de nuevo el resultado yo no puedo controlar. Pero lo que sí puedo hacer es regar la semilla. Yo no puedo controlar cuándo el árbol da frutos, por más que sería delicioso poder controlar nuestros resultados, cuándo llegamos, cuándo nos ganamos las medallas. En realidad, lo único que está en nuestras manos es ser mejor que ayer, ser un poquito mejor que ayer, dar un poquito mejor que ayer y hacer lo que podemos con lo que tenemos hoy. Y lo que me di cuenta es que la urgencia no es sobre ir más rápido. Esta es la parte más importante, en mi opinión. La urgencia no es solo hacer más, todo más rápido, llegar más rápido, hacer más rápido, lograr más rápido.
La urgencia se basa en recortar el tiempo muerto. La parte más útil y potente de la urgencia no es aplastar el acelerador, es quitar el pie del freno. No es llenar tu día de más, es dejar de perder el tiempo. No es lograr más, es dejar de postergar lo que ya sabes que tienes que hacer. Hay una gran diferencia entre las dos, porque la urgencia es eliminar los vacíos y el tiempo perdido entre saber lo que tienes que hacer y ejecutarlo. Es eliminar el tiempo muerto, donde nos cruzamos de brazos, donde dejamos que el miedo gane, donde nos quedamos entreteniendo las dudas, aunque ya sabemos lo que tenemos que hacer. La urgencia es acortar y eliminar el tiempo muerto entre ya darnos cuenta, tener la claridad, tener la sabiduría, tener la intuición de lo que tenemos que hacer y hacerlo en la vida real, salir y dar el paso. No solo quedarnos pensando en el paso, no solo quedarnos en la reflexión, no solo quedarnos en el aprender, sino salir a la cancha y hacer que las cosas pasen. Urgencia es contestar los mails en la mitad de tiempo, es mandar la propuesta el día después de la reunión, es dejar de poner snooze, es reducir a la mitad tu tiempo en redes sociales, es dormirte 1 hora antes, es empezar a invertir hoy aunque tengas miedo. Es pagar la tarjeta de crédito el día antes del corte, porque sí importa que lo pagues hoy. Es postear ese pedazo de contenido que has tenido ahí guardado por 3 meses porque te da miedo de postearlo. Es comprar el pasaje del viaje que ya sabes que vas a hacer sin dejar de masticarlo por 2 semanas seguidas, aunque ya sabes que igual te vas a ir a ese viaje. Es hacer esa llamada sin pensar 3 horas sobre hacer la llamada. Es tener esa conversación honesta y directa a la primera, en vez de esperar a que la relación esté en una crisis y en incendiándose para decir lo que sabías que igual tenías que decir. Es empezar a ir a terapia antes de estar en una crisis y en un hueco del cual ya no podemos salir solos, porque resulta que recortar el tiempo muerto nos energiza, porque nos da momentum y nos da ese avance, esos granitos de arena, esos pasos diarios que se empiezan a acumular y que nos dan evidencia. Y esa autoestima real empieza a crecer, a crecer, a crecer, y la bola de nieve se empieza a agrandar, agrandar, agrandar. La urgencia es hacerlo hoy con miedo, con un nudo en la garganta, con los pies temblando, con pereza, con ganas de salir corriendo, porque cada paso que sí damos hoy se multiplica y hace que el terreno sea más fértil. Pero cada paso que pierdo, que freno, que diluyo, empieza a erosionar, empieza a pesar y me hace mucho más lenta. Yo creo lo más motivante para mí fue darme cuenta que hay muchos resultados que consigo, no con hacer más, sino con remover lo que me frena, remover las distracciones, remover eso que me está pesando. Remover el pie del freno es necesario, porque no importa cuánto estamos aplastando el acelerador del carro, si es que estoy frenando al mismo tiempo, no voy a avanzar a la velocidad que podría avanzar con solo quitar el pie del freno. Y entonces la urgencia, el primer paso para incrementar esta energía, para hacer que las cosas pasen, es solo recortar estos desperdicios y la vida se empieza a acelerar sola. Porque el enfoque no tiene solo que ver con lo que hacemos, en realidad tiene que ver con lo que eliminamos de nuestras vidas. Tiene que ver con lo que decimos que no, con lo que removemos, tiene que ver con los límites, tiene que ver con las relaciones que terminamos, tiene que ver con los proyectos que cerramos, tiene que ver con las páginas que pasamos. Es muy fácil confundir el enfoque, la velocidad y la urgencia con el burnout, con el cansancio, con el agotamiento, pero algo que se nos olvida traer a la conversación es que en realidad el enfoque y la urgencia nos energizan, porque cuando están alineados con la valentía y con la honestidad y con hacer lo que nos compete hacer, en realidad prenden un fuego y activan una visión y activan la vida y activan esta energía vital que solo se puede activar ejecutando. No se va a activar meditando, no se va a activar descansando más, no se va a activar haciendo más journaling o viendo más clases. Solo se activa ejecutando y haciendo las cosas que ya hemos sabido que teníamos que hacer y hemos estado evitando. Al final del día tenemos que poder admitir y ser honestos con las áreas de nuestras vidas en las que realmente sí importa que lo hagamos hoy. Sí importa hacerlo antes, sí importa hacerlo con urgencia. Entre empezar a invertir hoy o empezar a invertir en 5 años puede hacer una diferencia de millones de dólares. Empezar a crear contenido hoy o en 5 años puede hacer una diferencia en tu carrera profesional que te cambia la vida y de también millones de dólares perdidos o ganados. Pagarle ese dinero a tu amigo que le debes dinero sí debe ser hecho lo antes posible,
hacer esa llamada para dejarle saber a esa persona que estás ahí para ella, sí es urgente hacerlo hoy. Salir de esa relación tóxica o esa relación que ya sabes que no funciona, sí necesita hacerlo antes posible. Empezar a hacer ejercicio, sí necesita hacerlo antes posible. Dormir lo suficiente, sí necesita hacer hoy, no en 5 años. Hacernos cargo de nuestras finanzas, sí necesita ser lo antes posible. Porque 5 años de invertir todos los meses hace una diferencia exponencial. Pero ahora hablemos 10 años de invertir todos los meses hace una diferencia exponencial. 15 años de invertir todos los meses pueden hacer una diferencia que cambia tu vida y de todas las personas a tu alrededor para siempre. Empezar a comer saludable a los 20 versus a los 30 sí hace una diferencia. Ha sido súper útil para mí diferenciar estos lugares en los cuales esa velocidad tiene la mayor cantidad de retornos y diferenciar el tipo de decisiones, como hablamos en el episodio pasado con la regla de Jeff Bezos. Hay decisiones que requieren de ser insuladas, que requieren de ser protegidas, que requieren de ser bien pensadas y bien reflexionadas, pero hay otros lugares de la vida en los que la procrastinación y dejar pasar el tiempo sí termina siendo súper peligroso. Y ahorita estoy trabajando en los nuevos módulos y las nuevas clases que estoy agregando a Códigos de Abundancia, que ya mismo se viene la única edición de este año. En ese programa te enseño cómo construir mi infraestructura financiera de principio a fin. Y ahorita he estado viendo todo eso con este lente del apuro y de la urgencia. Y solo digo, gracias a esta urgencia, porque empecé a invertir a los 25. Gracias a esta urgencia de querer ser independiente y de tener esta autonomía, porque me llevó a tomar acciones masivas que nadie a mi alrededor estaba tomando, pero que me dio esa determinación de hacerme cargo de mis finanzas, de hacerme cargo de mi autonomía, de hacer los trámites, de hacer que las cosas pasen, de salir de un matrimonio que no funcionaba, porque han sido las decisiones más importantes que ahora están dando estos frutos en los 30. Esa área de nuestras finanzas hay que protegerle de la influencia de otras personas cuando se trata de comprar una casa por apuro, cuando se trata de entregar todo nuestro dinero a una inversión que suena demasiado buena para ser verdad, de tomar estos riesgos gigantes sin saber lo que significan. Pero el área donde esa urgencia da tan buenos resultados es en hacer esas cosas difíciles, de enfrentar la claridad de nuestros números, de tener claridad absoluta de nuestras proyecciones de retiro, de aprender lo antes posible cuando se trata de invertir. Esta diferenciación entre apuro y urgencia me ha ayudado a también diferenciar las áreas de mi vida que más se ven beneficiadas de este tipo de velocidad y cuáles áreas de mi vida les quiero proteger de este apuro que empieza a pasar por estar siguiendo a personas en redes sociales o por estar muy pendiente de lo que otras personas están haciendo o logrando. Y si todavía no desbloqueas el código de descuento que tenemos para Códigos de Abundancia, tenemos un solo código de $77. Me puedes mandar ahorita un DM entrando a mi Instagram, Isa García, y me mandas el número de este episodio, que es el 196. Y si me mandas solo el 196, se te va a desbloquear el cupón de descuento de $77 en menos de 30 segundos. Entonces solo entra a mi perfil, Isa García, y mándame por DM un mensaje por interno con el número 196 y se te va a desbloquear el cupón de $77. Como pueden notar, vamos a estar hablando un montón sobre la importancia de esta velocidad con respecto a nuestra infraestructura financiera adentro de Códigos de Abundancia. Pero la vida no es cómoda ni está hecha para ser una fantasía, especialmente si queremos una vida con alto significado, con alta satisfacción, una vida de construir algo extraordinario, y tenemos que poder mirarnos al espejo y reconocer dónde sí hemos estado perdiendo el tiempo. Es doloroso, pero tenemos que poder aceptarnos dónde hemos tenido un pie adentro y un pie afuera, y dónde hemos tenido un pie en el freno, en vez de decirle que sí al movimiento, al avance, a los pasos valientes. No hay nada que podamos hacer con el pasado, pero sí podemos tomar siempre, siempre, siempre las riendas del hoy para tomar las riendas del futuro. Y sí podemos cambiar el curso de nuestra vida de los siguientes 10 años con lo que empezamos a hacer en estos últimos 4 meses del año. Quedan exactamente 4 meses del año y yo siento que es el primer día de clases, siento que es una época de hacer que las cosas pasen. 4 meses de trabajo altamente enfocado y de darle todo de nosotros nos puede cambiar la vida, porque 4 meses es suficiente para cerrar ciertos portales que están frenándonos y abrir los portales que necesitamos para salir adelante. Granito de arena por granito de arena, porque cada granito de arena es importante y suma y es necesario cuando de la mano estamos como purgando el territorio y quitando las cosas que nos están frenando. Siempre tiene que ver no solo con lo que agregamos, sino también
con lo que removemos y tenemos que tener la humildad para aceptar que no siempre tenemos tiempo de sobra, que no siempre hay tiempo de largo. Y por eso creo que la urgencia vista de esta manera es tomar acción de adentro para afuera, porque requiere de decirnos la verdad sobre lo que realmente queremos, sobre lo que realmente nos importa, sobre lo que realmente queremos construir, porque la urgencia no funciona si está viniendo desde lo que están haciendo otros de la comparación. Ahí se vuelve apuro, ahí se vuelve impulsividad. La urgencia requiere de apagar el ruido externo, de ponernos unos audífonos que cancelan el ruido, de bajar la cabeza, de hacerlo nuestro, de mirar nuestro camino y de hacernos cargo de nuestro lado de la cancha, de nuestro propio camino, que es el único sobre el cual realmente tenemos todo el control y la influencia que podemos utilizar para cambiar nuestro futuro. Y algo que me ha ayudado mucho es esta práctica mental de decir, qué hermoso que otras personas tengan otros caminos, qué hermoso que otras personas tengan otras prioridades, qué hermoso que estemos rodeados de una diversidad de vidas, una diversidad de proyectos, de valores, de prioridades, de metas. Qué hermoso estar rodeados y que cada persona tenga una diversa filosofía de vida. Qué hermoso que una amiga tenga urgencia por ser mamá. Qué hermoso que una amiga tenga urgencia por su salud. Qué hermoso que otra amiga tenga urgencia por crear una carrera profesional totalmente diferente a la mía. Qué hermoso que ese amigo esté siendo súper exitoso en algo que yo nunca quisiera hacer. Qué hermoso que otras personas les esté yendo increíble con cosas que no entiendes y que no te interesan. Lo único que realmente tenemos es nuestra vida, es esta estrella fugaz de vida, esta una oportunidad para hacer lo que venimos a hacer, para darle todo lo que tenemos a esta vida súper temporal, a este camino fugaz que en realidad no sabemos cuándo se va a acabar. Pero si estás escuchando esto ahorita, tenemos hoy. Hoy tenemos energía, hoy tenemos claridad mental, hoy tenemos salud, hoy tenemos visión, hoy tenemos sueños. Hoy sí podemos dar lo mejor de nosotros. Hoy sí podemos apuntarle a la excelencia. Hoy sí podemos irnos a dormir sabiendo que dejamos todo de nosotros en la cancha. Hoy sí podemos hacer algo difícil. Hoy sí podemos ser valientes. Y qué regalo tan grande que hoy sí podemos, que hoy todavía podemos, que todavía está la opción, porque no siempre hay tiempo de sobra y a veces sí hay prisa, y a veces sí es urgente, y a veces sí es importante acelerar, y a veces sí es importante dar todo de nosotros, y a veces no sobra el tiempo. La semana pasada fuimos a Shakira con mis mejores amigas. Fue la cosa más extraordinaria estar cantando a todo pulmón. Salí tan motivada, tan inspirada por ver ese nivel de excelencia. Verle a Shakira en el escenario a sus casi 50 años, rompiéndola, teniendo esta gira de shows tan extraordinaria, pero la producción del show me impactó muchísimo. Fue mucho mejor de lo que me esperaba. La producción, las luces, el sonido, estar cantando con toda esta gente en un escenario masivo. Verle a una mujer a esa edad, después de tantas décadas de trabajo, brillar de esa manera. Lo único que podía pensar es, quiero salir a trabajar, quiero regresar a mi oficina, quiero hacer que las cosas pasen, porque estar en esos espacios altamente energizantes, altamente inspiradores, altamente motivantes, es algo tan extraordinario, aparte de que fue alimento para el alma estar cantando esas canciones con tus mejores amigas. Pero ponernos al frente de ese nivel de excelencia es algo tan energizante y tan contagioso. Y me ayudó y me encantó haber tenido esa experiencia, haber salido tan inspirada porque puse estas intenciones alrededor de mi cumpleaños para este nuevo año. Y mi intención primordial fue tener mucho cuidado con el apuro. He estado trabajando mucho en este apuro que yo sentí cuando cumplí 30, este apuro de decidir si quiero ser mamá y cómo y cuándo se va a ver. Y entonces en estos últimos 2 años le he protegido mucho a esa área de mi vida de no caer en ese apuro, porque es un área de mi vida que me rehúso a apurar o a tomar una decisión basada en otras personas. Pero me encanta que no siento ningún apuro por casarnos, pero sí siento mucha urgencia por cuidar mi relación, por ejemplo, que es algo que me encantó pensar. Ya no siento este apuro por estos hitos de las relaciones, pero lo que sí siento es apuro por cuidar la relación que tengo hoy. Y entonces ahí fue cuando me entró la gran diferencia entre hacer lo que está en nuestras manos para cuidar lo que nos importa, para hacer una prioridad lo que de verdad merece ser una prioridad, versus el apuro por cumplir con estos hitos por cómo se ven por fuera o por lo que otras personas están viviendo o por las decisiones y los tiempos de otras personas. Lo que sí decidí es que este año número 32 sí quiero sentir, nutrir y activar esta urgencia. Urgencia por cuidar mi relación, por construir el equipo de mi empresa del más alto nivel,
urgencia por mejorar todo en mi trabajo, urgencia por crear mucho contenido, urgencia por hacer el trabajo más espectacular posible, por encontrar estos tiempos muertos, por cerrar las fugas, por resolver las cosas que están pendientes, porque apuro es vivir empujados por la comparación y por esta idea de que el que llega primero gana. Spoiler, nadie te da nunca una medalla por esas cosas. En realidad, gana quien construye lo que vino a construir, quien cumple con su propósito, quien hace las cosas que le hacen sentir una satisfacción profunda, y ganamos cuando estamos viviendo en coherencia con nuestra visión y nuestra vitalidad y nuestra visión de vida, nuestros talentos y nuestra excelencia. Ganamos cuando desperdiciamos menos tiempo. Ganamos cuando pensamos a largo plazo. Ganamos cuando hacemos cosas difíciles. Ganamos cuando hacemos las cosas aburridas que nadie celebra por fuera, pero que crean los cimientos de lo que queremos construir. Ganamos cuando hacemos lo que nos compete hacer. Y ganamos cuando nos dejamos jalar por la visión, cuando ejecutamos en coherencia con esa visión. Tengo esta frase colgada en mi oficina. Aquí, si estás viendo en video, me pinté un cuadro y le puse la frase y la enmarqué para tenerla siempre que entro a la oficina. En inglés dice, go all the way with what matters. En español, para mí significa, entrégale todo a lo que de verdad te importa. Juégale la vida por lo que de verdad te importa y por lo que para ti vale la pena arriesgar todo. Y la otra cosa que tengo también en la pared de mi oficina dice una cosa. Porque si hacemos una cosa difícil al día, cambiamos nuestra vida. Y esa urgencia puede verse nada más y nada menos como hacer la una cosa diaria que sabes que te va a mover para adelante. Cortar ese un tiempo perdido para tomar un paso, una acción diaria, sosteniblemente, realistamente, consistentemente, porque eso sumado y acumulado a lo largo de los siguientes 5 años sí nos cambia la vida. Así que hoy te dejo con una pregunta para reflexionar, para hacer journaling, para irte en tu caminata, que es, ¿qué estás postergando hoy que sabes que sería ese granito de arena que te va a poner en la dirección de tu visión, de tus metas, de tus sueños? ¿Cuál es esa una cosa que puedes remover? Esa un área de tu vida en la cual has estado teniendo un montón de tiempo muerto, de postergar, de cruzarte los brazos, de decir que no hay apuro, y de qué acciones te has estado escapando y escondiendo, que si las enfrentas energizarías tu vida de una manera exponencial. Y si es que las finanzas están entre alguna de esas respuestas, y nos vemos en Código de Abundancia este año, las inscripciones abren este mismo mes. Mi enfoque más grande y más importante está en ese programa, así que con los que ya nos vamos a ver dentro de Códigos de Abundancia 2025. Estoy tan emocionada de pasarnos 5 semanas hablando de dinero, hablando de patrones financieros, aprendiendo a perfilar tus patrones y los patrones de otras personas, aprendiendo a proteger nuestro cerebro financiero de las distorsiones y del apuro y de la comparación y de las cosas que nos sacan de la construcción de un patrimonio financiero millonario y de las cosas que nos acercan, y de tomar estas acciones urgentes y alineadas con nuestro futuro financiero. Si quieres desbloquear el cupón de $77, no te olvides que lo puedes hacer solo entrando a mi Instagram, mandándome un mensaje por interno y me mandas el número de este episodio, que es el 196, y se te va a desbloquear el cupón de $77 inmediatamente. Es súper importante que lo desbloquees antes de que se abran las inscripciones, porque una vez que abrimos las inscripciones desaparece el cupón. Entonces lo tienes que desbloquear antes de que abramos las inscripciones al programa. Nos vemos ya prontito dentro de Códigos de Abundancia y también nos vemos en el próximo episodio del podcast. Les quiero mucho.